partamos. Como te decía, la intención de FEO es ir de a poco entregando algunas herramientas que son importantes de considerar, pero también eh, ir increciendo, o sea, poco a poco ir aumentando la cantidad de conversaciones, de talleres, eh, desde lo más simple hasta llegar, ojalá, a lo más técnico posible, con la ayuda de muchas otras personas que también tienen las ganas de apoyarnos y también de mostrar la forma en que hacen ellos sus trabajos, su arte, de manera súper desinteresada en realidad. Si te das cuenta, este es un taller bastante simple y rápido, gratuito por cierto, y justamente la intención nuestra es entregar la mayor cantidad de material posible para ir paulatinamente alineándonos entre todos y creando una, una forma de hacer bonsai, lógicamente abierta a todo el mundo, pero también que esté, ojalá, alineado con la tradición. De ahí partamos después de entender un poco esto, podemos ir eh, modificando algunas cosas, ningún problema. Eh, ah, ahí sí. Eh, Como te decía, este taller se va a separar en dos ítems, que son las herramientas y las macetas. Vamos a revisar las herramientas, los tipos de herramientas, algunas marcas y procedencias. Bien entretenido en realidad, la gente que nos gusta tener y coleccionar cosas del bonsai. También andamos buscando como exclusividades, como buen coleccionista, ¿cierto? Tener la mejor herramienta que podamos alcanzar, la marca ideal, y lógicamente lo más profesional posible, como ir a jugar golf y jugar con palos de, no sé, pues de aluminio. La cuestión debe tener una, una marca específica que todos queremos alcanzar. Bueno, en las raquetas de tenis lo mismo, que sí. Entonces es bonito tener una buena colección, ojalá lo más profesional posible. Revisar algunos de sus usos, vamos a mostrar ahí prácticamente las más estándar y de qué se tratan cada una de ellas, qué pasa con los cuidados y lógicamente algunas de sus observaciones. En las macetas vamos a revisar un poco de su historia, no tan solo en la historia como tal, para no hacer algo, sino que ir revisando algunas características especiales que tienen las macetas y del por qué esto debe ser tan eh, importante, pero un poco como escondido. O sea, finalmente uno ve la maceta nomás, pero atrás puede haber toda una historia de siglos, supongamos, eh, y, y que también es bonito repasar, puesto que es el complemento perfecto para un árbol, ¿cierto? Para un bonsai. Más o menos dónde vienen las procedencias, explicar más o menos de dónde sale esto de las macetas, algunos ejemplos y hablar un poquito de las características, de los materiales y las patinas que finalmente en las macetas que son esmaltadas también anda súper bien esto de revisar un poco el tema de los colores. ¿Ok? Eh, Si cuando nosotros vemos los catálogos de las herramientas para bonsai, ¿cierto? Se explica todo esto y regularmente están separadas por tipo o o por tarea que se realizan. Eh, no es conveniente ocupar una tijera para hacer una tarea distinta a la que está construida. Tiene un filo, tiene una materialidad, y en esencia las herramientas para podas son para podas, las herramientas para trasplantes son efectivamente para trasplantes, las que se ocupan para el momento del trabajo del alambrado, específicamente para eso, y así todas están bien seleccionadas y estructuradas según el trabajo que se le va a realizar a un bonsai. Los japoneses, por sobre todo, se han dedicado a perfeccionar esto y perfeccionan hasta en estas pequeñas cosas, o sea, una tijera es para algo específico y para nada más en lo posible. Recuerda que cada tijera o cada herramienta en el bonsai tiene un porqué y un para qué. Eh, Podría haber puesto los nombres, qué sé yo, pero en realidad uno las reconoce más eh, como lo más popular, ¿cierto? Tijeras para poda de raíces. Una tijera que tiene un filo súper importante y es bastante gruesa en la construcción de la punta de la tijera y un buen agarre justamente va a poder hacerle una buena presión al momento de cortar. Tijera de podas para ya ramas más delgadas para poder meterse hacia la parte interna del árbol cuando está muy ramificado
para no manipular mucho con las manos. Esta es una tijera que es bastante larga en realidad, mide 21 o 22 centímetros, y te da la posibilidad de meter la herramienta hasta lo más profundo en realidad del, del conjunto de ramas que tenga tu bonsai. A mí me encanta esta tijera, yo soy bien apasionado eh, por las cosas más minimalistas, y esta es la típica tijera que los japoneses llaman que es de manera exclusiva para las Satsuki, para las azaleas. Tiene un filo exquisito, es muy delgada la hoja en la parte del filo, eh, y es justamente lo que la azalea necesita. Necesita un corte preciso y de buena calidad, porque tiende a quebrarse o a no, con otra herramientas como que no queda perfecto el corte, tiende como a quedar herido. Y si te fijas, la parte de atrás de la tijera, donde uno pone los dedos, ¿cierto? Para sostenerla, tiene esa como pequeña curvatura, no es recta hacia abajo, sino que tiene esa pequeña curvatura, y eso es lo que la, como lo que te señala que es la herramienta para las azaleas. Son dos o tres nomás las herramientas que son exclusivas para las azaleas, eh, por lo mismo que te acabo de explicar de esto de que la azalea debe tener un trabajo de poda bastante específico, o la técnica en realidad es bastante específica en comparación al resto de las especies. Por eso se distingue eh, con la hoja bastante delgada en el filo y esta vueltecita atrás en la parte donde se ponen los dedos. Eh, Esta tijera a mí me encanta, de hecho yo también la tengo. Eh, es tijera para pinzar velas. Así, y para limpiar también, yo lo ocupo para las velas y para limpiar los juníperos. Y básicamente ese es el único trabajo que hace esa herramienta, no sirve para nada más. Pero es también muy, muy delgada, tiene el filo de navaja, o sea, en definitiva es recta por un lado y angulada por el otro, cosa que haga un filo perfecto, o sea, un corte perfecto y bastante corta en realidad. Yo aquí la tengo en la mano y debe tener, no sé, 12 centímetros, 13 centímetros. Y la estándar, que sirve como un poco como para todo. ¿Ah? Es como en la historia de los cuchillos, los japoneses tienen una serie de tipos de cuchillos para sus trabajos, eh, y en Europa crearon los cuchillos de cocina tradicionales, que son también de muy alta calidad. Entonces los japoneses, como encontrando y que no podían competir con los cuchillos europeos, inventaron un cuchillo que se llama el modelo Santoku o Santoku, y ese en realidad lo lanzaron al mercado y la rompieron. Y es un híbrido entre lo que hacen los japoneses con la mezcla de lo europeo. Bueno, y esta última tijera prácticamente es lo mismo. Sirve un poco para todo, sirve para las raíces más delgadas de los árboles, puedes podar algunas ramas, bastante fácil de manipular. Eh, sí, es como la carne de perro en realidad, digo yo. Pero también hay que cuidarla harto, como todas las herramientas. Eh, Mira, aquí ya llevamos, ¿cuánto eran? Cinco, seis tipos de tijeras, y todas para un tema exclusivo, para un uso único en realidad. Las podadoras pasa exactamente lo mismo. Cada una de ellas tiene una tarea específica, y son de trabajo ya más exigidos, ¿cierto? Para poder ya ramas más gruesas, o para algunas podas que son mucho más importantes. Esta es la que tiene corte recto, que también la tengo por acá yo en mi mix de herramientas. Esta es básicamente la misma que está en la primera, pero es para shoin, para ramas un poco mucho más delgadas, bastante rápida de manipular, con gran filo en realidad. Es una herramienta exquisita para tener, sobre todo para el trabajo de los shoin. Herramienta para sacar directamente las ramas desde la parte más eh, medular, ¿cierto? Y conseguir que esto quede una suerte de corte cóncavo, y al momento de cicatrizar el árbol, va llenando con la corteza esa herida, y queda recto. En la primera podadora, el corte queda plano,
sobre por ejemplo, si quiere eliminar una rama de un tronco, el corte queda plano y puede ser que al momento de cicatrizar quede abultado. Bueno, la cóncava hace justamente este trabajo de meterse adentro del tronco y poder eliminar la rama fácil, y al momento de cerrar la herida te da esta posibilidad de que quede un poco más plano la cicatriz. Sin embargo, sí, a veces, porque por ejemplo este tipo de herramientas, la cóncava, esta redondita, nos sirve para sacar ramas en las azaleas. La azalea tiene una corteza extremadamente delgada. Entonces, esa herramienta, al momento de sacar una rama y hacer este corte cóncavo en el tronco, eh, nunca más, o te vas a demorar muchos años en que la cicatriz cierre. De hecho, yo tengo azaleas por 20 años. eh, con esa herramienta eliminé ramas y en 20 años todavía no cierran las heridas. Entonces debió haber sido con la primera, con esta. Es una tela muy delgada la que tiene la salida de corteza, y, y pasa lo mismo también con los granados. Los granados también, prohibitivo este tipo de herramientas para poder, al momento de querer eliminar ramas. Es mejor cortar, en el caso de los granados, mejor cortar con una sierrita, con un serrucho, y después que la rama sola se seque, o ese muñón, y después se repasa con los años. Súper lenta en cicatrizar y muy mala cicatrización tiene las dos, sobre todo en cicatrices muy grandes. Esta podadora, en rigor, se ocupa para dos cosas: para rebajar ramas muy fuertes, o sea, cuando la rama es demasiado grande, para hacer palanca y quebra, y además para separar en dos las ramas que uno debe o quiere en rigor eh, tensar o doblar fuertemente. Eh, Ayuda a hacer palanca, entonces, como te decía, y lo que ayuda a esto es que, por ejemplo, si necesitas hacer una curva muy importante en una rama, para cambiarla de posición, esta herramienta se mete entre medio de la, de la rama como tal, ¿cierto? Y parte el tronco o de la rama en dos. Y así uno va en 5 o 10 centímetros metiendo esta herramienta y se va rajando por dentro, y esto te da la posibilidad que al momento, después de ponerlo alambre, la rafia, que se y protegerlo, puedas tener la tensión suficiente para, o sea, la flexibilidad, entre comillas, ¿cierto? Porque está quebrada la rama de todas maneras, para poder hacer la torsión. Y esta es un poco la misma que la del medio, en realidad, pero es para joy y manes, para decir, herramienta realmente pequeñita, no debe tener más de 15 centímetros, pero rica también, así como la segunda, y eso, cómodos para joy. Para el trasplante, bueno, también a veces ocupamos cualquier cosa para trasplantar, y como vimos la primera selección de fotos, la tijera con el mango más grueso, ¿cierto? Es la clásica tijera para cortar las raíces. Pero también hay algunos implementos que son necesarios de tener a mano para cuando uno hace este trabajo, que son los palillos chinos, y estos son palillos marca Masakuni, son de bambú, y que tienen un corte y una manera especial de haber sido fabricados para este trabajo en específico. De hecho, son planos, no son redonditos, porque el trabajo en rigor es al momento de acomodar las raíces, debe ser lo menos traumático para el árbol como tal. Entonces, tener una herramienta delgada que vaya introduciéndose a favor o paralelo a las raíces, en realidad, como paralelo a las raíces, mucho mejor se realiza el trabajo. Esta es una suerte de corvo, no sé, un corvo, pero en rigor esto es una herramienta que se ocupa para cuando los árboles tienen mucho tiempo en las macetas, cuesta demasiado sacarlos en realidad. Y tiene un nivel tan alto de raíces, todas a presión, que es mucho mejor cortar con esta herramienta el pan de raíces. Se mete fuertemente en el pan de raíces y se va
acerruchando. Esto tiene unos dientes bastante filudos en realidad. Y uno va acerruchando, cortando como si tuviera un serrucho el pan de raíces en realidad para poder sacar el árbol de la maceta. Esto cuando los árboles están muy, muy, muy apretados en realidad. Yo he ocupado un par de veces, yo tengo una de esas y realmente soluciona mucho la vida. Y salvas macetas que probablemente se te pueden haber quebrado tratando de sacar el árbol con mucha presión. Y esto lo que hace es cortar más o menos 1 centímetro alrededor de todo el pan de raíces, desde la zona del borde de la maceta, lógicamente, ¿cierto? Ahí te metes con la herramienta y vas acerruchando, cortando cada una de ellas, y después, súper simple en realidad, limpiar y ir trabajando sobre las raíces al momento del trasplante. Es súper eficiente esta en realidad, pero solamente se ocupa cuando los árboles están demasiado apretados por muchos años en la maceta y es imposible separar el árbol de la maceta por la cantidad abultada de raíces que tiene. Si te fijas, esta también podría haber sido una tijera podadora o una herramienta para podar, pero que de hecho lo es, pero es solo y exclusivamente para podar raíces gruesas. ¿Te fijas? Raíces gruesas, tanto en la parte baja como en las partes periféricas cuando se empiezan a formar el nevari. Se eliminan raíces gruesas y esta es la herramienta que es precisa para este trabajo. Y ese es su uso en realidad. Ya, lógicamente que se puede hacer con cualquiera de las otras que uno tiene, pero en rigor, con esto te quiero decir que existe una herramienta específica para todo, y esta es lógicamente para la poda de las raíces. Bueno, eh, para limpiar la parte de las raíces, sobre todo los shoyin, es mucho más eh, aconsejable hacerlo con estas pequeñas pinzas que son súper útiles en realidad, que son muy delgadas en las puntas y son de acero inoxidable. Entonces es una herramienta firme y bueno, súper duradera también, eh, que te ayuda a meterte fácilmente en el pan de raíces e ir liberando de a poco el sustrato entre medio de todo este pan de raíces, y finalmente también puede caer dentro de una herramienta de trasplante. Realmente las pinzas se ocupan para muchas cosas en el trabajo del bonsai. De hecho, yo también ocupo pinzas, porque ahí las tengo. Eh, y lógicamente el gancho eh, que yo regularmente no lo ocupo. En realidad. Creo que es muy fuerte la presión que hace eh, al momento de trabajar sobre las raíces con esta última herramienta. Tiene, no es prolijo, ¿te fijas? Entonces la ocupo más como para sacar la parte superficial, para sacar musgo, para eliminar la parte del sustrato que está en la superficie de la, del, del nivel del pan de raíces. Sin embargo, cuando me tengo que meter más hacia adentro de la planta, prefiero los palillos en realidad y las pinzas para ir metiéndome con mucho más cuidado, tratar de herir lo menos posible las raíces, sobre todo las que van a quedar. Entonces yo por lo menos no ocupo mucho esa herramienta. Al momento de alambrar también hay herramientas específicas. Y también hay unas que son bien exquisitas y que muchos también les gusta tener. Como te digo, yo aquí hay como los gustos para todos. El alicate va para alambres más gruesos, este alicatito va a ir para alambres que no aguantan más de 2,5, ponte tú en el calibre de los alambres de cobre, en 2 más o menos, o 2,5 o 3 en el calibre de los de aluminio. Pero puedes ir trabajando alambrando y la tienes en la mano y vas haciendo el trabajo mucho más eficiente teniendo la herramienta en la mano. Esta es la misma, pero un poquito más chica y es mucho más cómodo en realidad y mucho más rápido de ir alambrando con ella, sobre todo cuando son muchas, muchas ramas las que uno tiene que alambrar. Es mejor tener el cortalambre en la mano, que estar constantemente tomándolo, sacándolo, bajándolo, estar ahí colgándolo a veces, yo colgado ahí en las ramas para tenerlo a mano, pero en realidad una cortalambre delgadito y chiquitito, sobre todo esta, cuando ya está en el trabajo final, cuando está alambrando las ramas más delgadas, esa herramienta para cortar alambre es ideal. Pero esa es para cortar alambres delgados en realidad, de 1 milímetro, ya no te da para más. Por tanto, hace que
que sea mucho más fácil y más eficiente el trabajo al momento de instalar los alambres en las ramas. Para madera muerta, bueno, ya te había mostrado esta herramienta, que está como desgarradora, por decirlo de alguna manera, no tan solo es para, como te decía, para separar la madera, para poder torcer, ¿cierto?, de la madera de las ramas, sino que también para desgarrar ya ligeramente las ramas que tú ya no necesitas y las quieres transformar en un bonito jean. Eh, bueno, esa es la herramienta que se utiliza. Lógicamente que es como para la partida, porque después vas creando una mayor cantidad de posibilidades de trabajar o de tener herramientas para trabajar la madera muerta, y te vas consiguiendo algunos kits, algunas gubias, algunos alicates especiales para que esto sea más fácil la manera en que se trabaja la madera muerta. Esta yo la tengo, pero me la hice yo, de hecho. Eh, la tengo acá precisamente, pero parece que estoy sin cámara. Con una hoja de sierra me la construí y súper eficiente en realidad para poder limpiar corteza y buscar venas en los juníperos. Anda súper bien en realidad para primer trabajo de limpieza de corteza o en las ramas que hace Jean o buscando un poco para hacer sharis y ya trabajos más grandes. Lógicamente que la cosa mecánica es mucho más eficiente que la manual, entonces tener este kit de como no, esa cocina, de la Dremel, pero ya mucho más eficiente, con un set, qué sé yo, ya lógicamente que eso ayuda a cualquier cantidad al momento de avanzar rápido con el trabajo, pero también un poco más preciso en la manera en que se trabaja la madera muerta. Y lógicamente cuando necesitáis mucha presión, una buena gubia en realidad es importante para ayudar. Aquí me faltó el alicate que no lo puse, que no sé por qué se me saltó cuando estábamos hablando del alambrado, el alicate que es específico para el trabajo que te ayuda finalmente cuando uno va a sujetar el árbol eh, con los alambres, ¿cierto? Ocupar un alicate y también ese alicate sirve para desgarrar madera, que se me pasó. Lo tengo aquí, de hecho lo estoy viendo, pero en realidad ahora que veo la PPT aquí, me di cuenta que no lo tenía. Así que mis perdones. Otras herramientas que también son necesarias, que son súper específicas también, el cuchillo para injerto. Yo también tengo, y este es justamente el Hiroshima, que me trajo Rock Junior de regalo. Y en realidad, eh, una herramienta súper buena, pero para cosas muy específicas. O sea, esto es injertos y tal vez marcar por dónde va a ir el trabajo de madera muerta en la línea, pero en realidad para nada más. O sea, ideal ocupar otras herramientas para otros propósitos. Eh, Cepillitos para ir limpiando la escobillita, digo, para ir limpiando cortezas, limpiando la zona del nevari. Siempre hay que tener el nevari lo más eh, expuesto posible, que se note siempre las raíces, y este es un buen barredor, digo yo, y además limpiador de cortezas, que en realidad, como te digo, es su único uso. Bueno, los arneros, ideal tener para poder armar el set de trasplante, para complementarlo, y el sustrato debe tener estas tres tipos o a lo menos dos, ¿cierto? Diámetros de cada una de las piedrecitas que conforman el sustrato. Entonces es necesario hornearlo y tiene una medida, ¿cierto? Una más gruesa para la parte de abajo, para la zona del fondo de la maceta, una un poco más fina para la zona de las raíces y la terminación a veces, que no muchos la usan en realidad, el sustrato más delgado para la terminación al momento del trasplante. Yo de hecho no ocupo el más delgado, siempre ocupo hasta el calibre de donde está el tema de los sustratos. Estas como
también son súper buenas esta como una esponjita abrasiva que sirve mucho para limpiar las herramientas de los restos de savia, por ejemplo, de tanto cortar ramas o de tanto pinzar con las tijeras, se va llenando de savia los filos de las herramientas. Y esta limpia súper bien, una esponjita, así que se pasa súper rápido en realidad. Eh, y te deja la tijera súper brillante en realidad, súper eficiente esta esponjita. De hecho, cuando veo que alguna de mis tijeras pasa por algún tipo de óxido, perdón, también la aplico. Me paso esta esponjita y queda perfecta. Es una buena herramienta para mí, es súper funcional en realidad para cuidar mis herramientas. Y lógicamente el set completo de posibilidades para pastas de sellante o sellantes de cono. Hay tipo plasticinas, hay unas que son de crema, hay unas que se pueden pintar con el pincel, hay recetas, pero finalmente debiésemos tener siempre ahí a mano la pasta para sellar los cortes de nuestras herramientas. ¿Cuáles son los cuidados? Bueno, el valor no es menor en términos de plata, lo caro que es esto. Entonces, es importante que siempre mantengas en cuidado tus herramientas. No tan solo en el filo, sino que también en esto que esté suave para poder abrir y cerrar, y además que no tengan óxido, porque ahí te hace el trabajo mucho más simple, porque en algún momento vas a tener que esterilizar la herramienta para poder trabajar con los árboles. Sí o sí es importante esterilizar. Yo tengo unos pañitos desinfectantes, como para el tiempo de la pandemia, y cada vez que tengo que realizar un trabajo, las paso por esta toallita desinfectante y quedan listas para el trabajo. Algo rápido en realidad, no es para que siempre no es operación a tajo abierto, pero sí es importante de tener la preocupación de mantenerla lo más limpias posible y además al momento de trabajar con ella esterilizada si es que es posible. Bueno, pulir es sacarle el óxido, mantenerlas lo más limpias posible y no dejarlas tiradas ahí con tierra o con restos de rama. Puede ser que sí, pero en algún momento voy a tener que volver a ocuparla y es necesario tenerla bien aceitada, bien afilada y lógicamente bien esterilizada. Entonces, lo ideal es que tengáis una cajita donde tengas tu herramienta lo más ordenada posible. Venden aquí de Carlos Valenzuela, tiene unos kits súper bonitos de cuero donde podéis meter ahí tus herramientas, además que se ven súper bonitas puestas todas las herramientas ordenadas, así como listo para la operación, y qué mejor que en un como estuche hecho por chilenos, con cuero chileno, con manos chilenas, calidad chilena y lógicamente hecho como a la medida para lo que realmente necesitamos. Un trabajo súper bueno el que hace Carlos, que está en las redes, ustedes lo pueden buscar y él hace a pedido y a medida según la necesidad que tenga cada uno de para poder guardar su herramienta. Buen dato ahí el de Carlos para que se contacten con él. Y lógicamente afilar, que es la parte más difícil, por decirlo de alguna manera. Las tijeras tienen una ahí a mano, fíjense que tienen filo de navaja, se llama, que es recta por un lado y angulada por el otro. Y eso debe siempre mantenerse en realidad. Nunca meterle alguna herramienta para afilar eléctrica, ponte tú, ni menos una lima que quite mucho metal. Las herramientas de bonsai se afilan con piedra y se asentan con esta esponjita que te digo yo para sacar la resina. Bastante simple, una piedra de pulir, ojalá que sea de cerámica, de 2000, ponte tú, una buena medida, y esto hace que vas puliendo más que gastando metal. La tijera está construida para
para durar muchos años, ¿ok? Eh, por tanto, el cuidado de la hoja debe hacerse también muy preocupado de no desgastarla. Y siempre se afila por un solo lado, por el lado del ángulo, no por el lado recto. Eh, Porque es la unión después de filo con filo al momento de la poda. Si gastas por el otro lado, bueno, se te va a ir separando el filo y finalmente no va a ir cortando nunca. Lo mismo con las cóncavas, lo mismo con todas. Todas tienen un lado de filo y es por ahí donde se debe pasar o la piedra o esta esponjita abrasiva que te digo yo que es súper eh, es súper hora de tener porque sirve para hartas cosas, pero yo ocupo para hartas cosas. Oye, bueno, la herramienta es un arma, ¿no? Piensa que tiene filo, tiene punta, puedes cortar, puedes sacarte un dedo. eh, y si justamente está esterilizada, bueno, puede evitar algunas cosas, sin embargo, cortes importantes te van a herir, porque te pueden sacar hasta un trozo de dedo. Y por lo mismo el cuidado del uso es fundamental, no andar trayéndola en la mano, ni en los bolsillos, para eso hay un estuche de cuero que te lo puede hacer Carlos, para que andes con las herramientas ahí a mano, eh, para evitar la accidentabilidad. Con mi herramienta, yo tengo mi herramienta súper, con mucho filo en realidad. Soy bien preocupado de eso. Y sí, claro, al momento de pasar la mano, sobre todo el cuchillo de injerto, que lo tengo así, pero como para operar, me he pasado a cortar, porque justamente no le he puesto la cartucherita con la que tiene para protección del filo. Recuerde que también las herramientas son de uso exclusivo. eh, una tijera para podar, por ejemplo, para pinzar, no es para cortar raíces. ¿Ok? Eh, el alicate no es para quebrar ramas para ir podando. O sea, cada una tiene una función, como te explicaba al comienzo, una función específica. Por eso cada vez uno se va haciendo de más herramientas, porque va encontrando de que eh, la cantidad de herramientas se te está haciendo poca para la cantidad de diversos trabajos que se le deben de hacer a los árboles. Y bueno, claro, tal vez la ocupes una vez en tu vida o una vez al año, y bueno, pero la ocupaste específicamente para eso perfecto y cuidaste la que tenía ahí para otros trabajos. Entonces, súper importante. Y la vida útil, lógicamente, es el resultado de todo lo que hemos hablado antes. O sea, si tú la cuidas bien, la mantienes bien afilada, le pones aceite, golpeas el sello con cuidado para que la herramienta vuelva a estar eh, bien sólida, ¿cierto? No suelto, sino que sea una sola herramienta sólida, eh, bien guardada en estos estuches que te digo yo de cuero o un bolsito, cuero, ideal que sea algo que no pasen los filos para todos lados, que rajen las telas, tienen que estar bien guardaditas, o en una cajita o en estos como estuches de cuero. De hecho, yo tengo uno de Carlos y tengo mis herramientas más importantes, todas pulidas, todas guardadas ahí. Y cuando lo abro se ve realmente bonito. Ahí. Realmente es lindo ver un montón de herramientas bien cuidadas, listos para ser usados. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Algún comentario? Aprovechemos voy a dejar de compartir. A ver. Ah, es que no me veo. Bueno, yo los veo a todos, sí. Lamento que, como te decía, tengo problemas con el video, no sé por qué, pero espero que se me escuche, sí. Eso sí que, lo que sí. Oye, Oye, ¿algún ¿algún comentario? comentario? Dígame Dígame algunos algunos mensajes. mensajes. Se escucha repetido, Gabriel. Silencia un micrófono. No tengo yo otro ocupado. Puede ser que. Ahí se escucha bien. Ah, es que no era yo, era otro, pero ya, ok. Bueno, sigamos entonces, pues. Ahora viene la parte que me gusta a mí y que, y que por una maceta te puedes comprar 10 tijeras. Esa es la relación. Oye, déjame volver a compartir acá y vamos a ver algunos iPhone de Javier. Gabriel. ¿Dónde tengo ¿Cómo más? están, muchachos? Ahí, aprovechen Saludar de. a todos los amigos presentes. Y vamos. No Ok. escucho. Bueno,
Las macetas, pues. Las macetas es todo un mundo en realidad. Esto es mucho más antiguo que cualquier otra cosa. Piensa que eh, parte un poco de la historia de la humanidad, el tema de las macetas o de los cuencos donde llevaban su alimento, del agua, etcétera. Y esto fue evolucionando. Y tanto China como Japón, que son de alguna manera, e India, son de alguna manera los que eh, fueron como perfeccionando el tema, ¿cierto?, de la cerámica. Eh, por esas cosas la vida llegó a alguien que se le ocurrió poner una planta en un cuenco, en una fuente, y le sirvió para transportarla, y después le metieron un poco más de ideas, después le metieron diseño, y finalmente se transforma con los siglos en una obra de arte que es de exposición y además de colección. Ahí vamos a revisar un poco la historia, no la historia como tal, como te decía yo, de la vida del bonsái junto con la maceta, sino que algunos tips para ir así amenizando cada uno de las fotos que te voy a mostrar, algunos, las procedencias, lógicamente ejemplos, y lo que te decía yo de las características, un poco hablar de los materiales y de los colores que uno ve. Y hay colores brillantes, hay colores opacos, hay colores o sea, hay macetas que no tienen ningún tipo de esmalte ni color, que son crudas finalmente, eso es el color típico de la arcilla, etcétera. Así que ahí vamos a ir un poco abriendo este tema. Eh, la historia dice que las primeras macetas utilizadas para transportar plantas medicinales son parte esto en China, en el siglo XI. Ahí parte la cosa. Y la verdad es que no hay mucho más que hacer. Era algo que se ocupaba de manera exclusiva para eso. O sea, que la medicina china tiene esto de ser bien eh, para ellos, ¿cierto? Bien exacta y bien necesaria, sobre todo porque eran medios nómades, entonces era necesario llevar sus plantas medicinales de un lado para otro. Eh, y paulatinamente la maceta se fue transformando en algo ya más artístico y de uso exclusivo para la presentación bueno, en este caso del bonsái. La maceta del bonsái como tal no es para otra cosa, sino que es para bonsái. Para otro tipo para ikebana, es otro tipo de maceta. Otros diseños, otros colores, otras formas, pero la maceta de bonsái tiene una serie de características que son propias para la presentación y representación del arte del bonsái en Japón. Entonces, cuando ocupamos nosotros, por ejemplo, una roca, ok, puede ser parte porque es parte del estilo de los estilos que los maestros japoneses nos enseñaron. Sin embargo, ocupar, no sé, voy a inventar, pero una fuente pomaire para hacer pastel de choclo, ya sirve, pero no es en realidad lo tradicional de maceta. La vida útil, yo siempre pongo ahí la cantidad de años que nos puede durar algo, porque la maceta hay macetas que tienen 300 años, por ejemplo, están en la colección de Kunio Kobayashi, pero curiosamente son chinas. Japón no tiene tantos años de trabajo como macetas para bonsái. Las más antiguas están en China, entonces son las más requeridas, y por cierto son las más caras. Y de hecho en la Kokoku hay una alta cantidad de árboles expuestos con macetas chinas, porque claramente son las más requeridas, las más escasas y por cierto las más caras. Tokoname es la ciudad de la arcilla más importante o de las macetas para bonsái en Japón. De hecho es como denominación de origen esto de Tokoname y sí, yo tengo algunas herramientas, o sea, macetas Tokoname y de verdad que se nota mucho la diferencia de calidad de la arcilla respecto al resto de las macetas que uno podría encontrar
en el mercado. Sin embargo, China tiene otra beta importante de arcilla que es Yixing, y lógico que necesariamente tuvo que competir con Tokoname para poder conseguir hacer maceta de bonsai de alta calidad. Yixing en realidad es más, son fabricantes más de cosas utilitarias, con teteras, vasos, floreros, ¿te fijas? Platos, todo lo que tenga que ver un poco como la onda del servicio y la cocina. Pero Tokoname es exclusivo. Bueno, también hay teteras y de todo, pero en realidad parte todo esto con el tema de las macetas de cerámica. Y además, y ahí te voy a mostrar en realidad de unos grandes toneles de arcilla, como donde transportaban los alimentos. Ahí también en Tokoname es donde se hacía. Eso ahí se quedan un poco con Tokoname y Yixing, que son las dos zonas de donde viene la mejor calidad de maceta. El resto, en realidad, podríamos acercarnos, pero el trabajo que se le da a la arcilla en Tokoname y Yixing para lograr el tipo de arcilla es increíble en realidad. De hecho, la arcilla se guarda un año. Se recolecta, se hace todo el proceso y se guarda un año para poder después utilizarla al año siguiente para poder generar las distintas piezas. Pero hay de todo, hay bueno, como Tokoname, ¿cierto? Pero hay otros artistas también que son de mucha tradición en Japón, que son mucho más rústicos, que la arcilla es mucho menos elaborada, un poco parecido a lo que es el grés acá, y sí, son de muy alta calidad, pero en realidad no, una maceta premium, Tokoname, el resto es arte, o sea, no se va a comparar en calidad de arcilla. Hay muchos tipos de arcilla también y muchas variedades. Bueno, las macetas bonsai se dividen según el estilo del árbol. ¿Okay? Eso como que están construidos en función o seleccionados en función del estilo que tiene tu bonsai. Si es bosque, bueno, necesitáis una maceta mucho más larga y baja, ¿cierto? Para darle más protagonismo a los árboles como tal. Entonces van variando conforme el estilo del bonsai lo necesita. Para cascada, bueno, una maceta alta, ¿cierto? Para el estilo literati, bueno, una maceta redonda, bajita, ¿cierto? Más pequeña del árbol, que tiene unas relaciones ahí y hacen que se aprecie mejor el diseño del árbol. Entonces uno tiene que fijarse según lo que necesita, lógicamente en las formas, en las alturas, también se separan según la altura. Ojo que no llegaría a ser maceta, o sea, lógicamente sí, pero tienen una razón de por qué las macetas de bonsai son para el bonsai. Distintos tipos de bordes rectos, bordes hacia la parte interna, bordes hacia la zona externa y bordes un poco más abiertos con los labios finalmente extendidos. Tienen distintos tipos de patas para formarse, para el apoyo, y hay sin patas hasta las patas altas. Y fíjate que la pata también es decorativo, pero tiene una razón de funcionar, que es para que elimine el agua y no se entorpezca la salida del agua al momento después del riego, que levantar las macetas. Y esto es una súper buena idea de levantarlas con una patita que tenga un diseño especial. Uno puede poner una maceta plana sobre dos palitos, bueno, funciona, pero acuérdate que esto también tiene mucho de diseño. Distintos tipos y modelos de diseño, con líneas y líneas, con ventanas, distintos colores, distintos tipos de diseños pintados,
Los chinos les gusta un poco más esto de tener sus macetas con algún diseño, con alguna caligrafía. Al japonés le gusta mucho más plana, sin embargo tiene otros tipos de macetas que las vamos a ver ahí un poquito, que tienen, que están dibujados, sobre todo las que son de porcelana, tienen dibujos en cobalto, bien interesante en realidad la posibilidad, y lógicamente la calidad de la arcilla, que es lo que te decía yo, una maceta de muy alta calidad, su arcilla es de mucho trabajo y de muy alta calidad también. Porque una arcilla de alta calidad le da mucha resistencia en realidad a tu maceta, sobre todo aquí en zonas por que yo vivo cerquita del volcán. Cae nieve, hay heladas muy fuertes y la maceta que debo tener es de mucha resistencia, sobre todo para esos cambios técnicos de sol, nieve, lluvia, granizo, heladas fuertes, golpes, caídas. Cuando se han vuelto a los árboles se caen, bueno, y una maceta de buena calidad es probable que resista esta caída y, y por lo mismo es necesario considerar el momento de adquirir una herramienta. Ojalá todos estos todo este listado de cosas, para qué la necesitas, tanto en la forma como en la altura, eh, cómo es tu capacidad de riego, por lo mismo por los bordes muy amplios secan más rápido que los que son las macetas más cerradas, guardan más humedad que las que son amplias, como son más extendidas, ¿cierto? Eh, bueno, los diseños de las patitas, ahí un poco entra lo que le gusta a cada uno, y si eventualmente te gustan con color o esmaltadas, finalmente el tecnicismo, o, eh, o sin esmalte, que hay un poco de preferencia para las coníferas, y ahí se empieza como a dividir en el submundo de las macetas, porque cada maceta, si bien es cierto, tiene un diseño específico, además tiene un color específico, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Las esmaltadas son regularmente más para árboles de hoja, las que son sin esmalte regularmente son más para, se ocupan más para las coníferas. Este es un listado de maestros, de grandes maestros, ¿verdad? O de grandes marcas de macetas del bonsai. Yo tengo la suerte de tener de varios de ellos. La última que adquirí la compré en la muestra de archivos, en la última, el año pasado, y compré una maceta Yosan, la primera que aparece en la lista. Sí, salió cara en realidad, y Yosan es una muy buena marca, pero es una marca en Japón, una muy buena marca, de bastante cara en realidad, pero es el desde. Imagínate cuánto sale una cerámica, una maceta de alta calidad. Imagínate, es del desde, ese quise decir. Bueno, aquí tengo otro listado, qué sé yo. Eh, y bueno, en la medida que uno se va haciendo de herramientas y teniendo una colección de herramientas, también es bonito tener una colección de macetas que ojalá las pueda ocupar, pero en rigor a veces son tan caras que chuta. Da como un poco de miedo sabiendo que se te puede quebrar, se te puede dar vuelta el árbol con el viento. Bueno, básicamente se ocupan las macetas de muy alta calidad para colocar a los árboles para las muestras solamente, para las exposiciones. Se mantienen en una maceta estándar y al momento de presentar el árbol se traspasan a una maceta de mucha mayor calidad en realidad, de siglos de haber sido construida o de historia, para solamente la exposición. Sacada la exposición, pum, se pasa a la maceta de entrenamiento de nuevo y como que aquí nunca ha pasado nada. Entonces, de alguna manera también nosotros buscamos macetas, pero no tenemos esa posibilidad a veces de tener una maceta exclusiva para presentar el árbol en una exposición y después devolverla a la maceta de entrenamiento donde se mantenía, o al cajón de entrenamiento. No, en la maceta que está, en esa lo mandamos nomás, porque también somos un poco escasos en la cantidad y variedad de macetas que podemos encontrar.
Por ejemplo, maceta china, fabricada más o menos en 1800. Curiosamente, los japoneses le ponen nombres japoneses a las macetas chinas. Kowatari es un nombre japonés en realidad. Y, y bueno, es un ejemplo de una maceta de muy alta calidad en realidad, que para cualquiera parece cualquier cosa en realidad. Sin embargo, eh, ya tiene más de 2 siglos de historia y, bueno, se ocupa, como te decía yo, exclusivo para una demostración o para una exposición, y después se saca el árbol de ahí y se vuelve a presentar y se vuelve a mantener en una maceta de entrenamiento. Tokoname, como te decía, es la cuna de la maceta de la cerámica en Japón. Tiene arcilla, la calidad de la arcilla es increíble. Y bueno, también hay muchos tipos y diseños de macetas. De hecho, los dragones vienen de las macetas chinas, de las antiguas macetas chinas. Si tú, por ejemplo, buscas en internet, eh, hay varios ejemplos. Ahora se me viene a la mente una cercoba serrata estilo escoba, montado en una maceta azul, azul de cobalto, y tiene diseños sobre relieve de dragones y flores. Esa maceta debe tener 250 años, por lo menos, porque es de la eh, tradición del bonsái de China, o de la, más que el bonsái de China, de la tradición de las macetas chinas que fueron pasando a Japón. De hecho, en China está el revuelo por esto de las macetas y de la historia. Están tratando de recuperar la mayor cantidad de macetas chinas que están en Japón, que se devuelvan a China. Y grandes coleccionistas están eh, en búsqueda de estas macetas para que mantengan su lugar de origen, ¿cierto? En el museo y los que mantengan colección. Esto es lo que te decía yo de los diseños de las piezas, de las macetas japonesas. Es una pintura a mano, totalmente hecha a mano, tal cual fuera un sumie, y con azul cobalto, o con cobalto, que es al momento de quemar en el horno esto a 1200, sobre los 1200 grados de temperatura, logras tener el color, y queda lógicamente eso para siempre, no se sabe nunca más, y tiene un esmalte transparente sobre este óxido, para que no se malogre con el tiempo. Si queda así directo, se va a lavar por los siglos, pero con un esmalte transparente cubriéndolo, también quemado a muy alta temperatura, y queda estampado para toda la vida, hasta que la maceta se quede. Esta también es de alta tradición y es muy poco vista en realidad. También es japonesa, viene Tokoname también, que se llama piel de pera, ¿ok? Y tiene eso de las peras negras, ¿cierto? ¿No te acuerdas? Las peras negras, las típicas peras de comer, la fruta, que tiene como unas puntitas amarillas. Bueno, esto es un mineral, es una veta que hay en el sector, y se consiguen de manera espontánea, aparecen estas como pintas amarillas que pareciera que estuvieran como así como incrustadas, como oro incrustado, pero finalmente es un mineral. Eh, bueno, otro tipo de pintura con otro diseño, también es porcelana, y harto detalle, si te fijas, mucho detalle en la pintada de cada uno de los detalles. El anterior era óxido de cobalto y este seguramente es óxido de cobre para lograr el verde de la imagen en general. Porque lógicamente que al momento de hacer cerámica empezamos a abrir otro mundo, el mundo de los óxidos, el mundo de la arcilla, el mundo de los tornos, el mundo de las herramientas para hacer la cerámica. También es como el reino de los hongos, la cerámica no termina nunca, y sobre todo cuando uno se pone medio regalón y empieza a investigar y a hacer experimentos con esmaltes y con distintos óxidos. Uno puede conseguir cosas bien bonitas en realidad, pero también puedes echar a perder una partida completa si eventualmente te equivocaste en la receta del esmalte. Se decanta, se chorrean, se pegan a las placas. Esto son minerales que a alta temperatura se transforman en un líquido, en un vidrio. Entonces, sobre los 1200 grados,
ideal para una cerámica o una maceta de resistencia, de buena resistencia en realidad al clima. Una mala pasada o una mala receta, pucha, puede quedar la embarrada completa dentro del horno, y eso es bien frustrante en realidad, sobre todo cuando tú tienes una expectativa de lo que va a salir y te encuentras con una realidad totalmente bueno, la maceta que aquí en Chile ya vemos macetas así, que vienen importadas desde China, incluso Yiching, y esta es japonesa, sí, Tokonami, pero eh, te quería con esto comentar que está íntegramente hecha a mano. De hecho, se notan en la parte del fondo, en la pared, las pasadas no sé, de alguna herramienta para dejar bien pulida la zona interna. Eh, la arcilla, bueno, esta es como una maceta típica para coníferas, ¿cierto? Con el color más terracota, más color natural de la pasta. Y, y de hecho se nota el tiro en el peso, en la calidad de la arcilla. Eh, una maceta hecha con arcilla de alta calidad respecto a una igual tamaño, igual forma, pero con una arcilla, ponte tú, de grés, el peso de la arcilla es mucho, de la arcilla japonesa, ponte tú, de Tokonami, es mucho más eh, pesada que una arcilla de grés tradicional. Y básicamente es por la calidad, porque además está más alta en mineral, en hierro regularmente, pero es porque es más compacta, es más densa, es más apretada. Y, y la grés, si bien es cierto, es más vitria, pero es más porosa. Estamos hablando de microscopio. Entonces esto lo hace un poco más liviano. Este para mí es he ido buscando mucha información respecto al Nanban. Y el Nanban parte en Vietnam, curiosamente. ¿Sí? Si bien es cierto, es un implemento que se utiliza para ocuparlo como maceta de bonsai. Hay varias teorías de dónde viene esta pseudo maceta. ¿Okay? En Vietnam era para mantener para secar alimentos, para deshidratar. En China para trasladar arreglos florales, o para mantener arreglos florales. Y Japón empezó a absorber todo esto. En Corea y Vietnam también, estas mismas fuentes tenían un doble uso. En realidad es la tapa de estos grandes toneles de arcilla donde se mantenían los alimentos en escabeche. El repollo, el kimchi, ponte tú, bueno, que es japonés, pero el repollo y casi todos los granos se mantenían ahí por, lógicamente, protegerlos. Y además, el tema de mantener encurtidos para aumentar la vida útil. Bueno, y la tapa es, en estricto rigor, el Nanban. Y bueno, esto empezó a tener como moda. De hecho, los japoneses lo encontraban muy sofisticado, algo entretenido, y se andaban peleando, y de hecho desaparecieron en algún momento estas Nanban del mercado, y tuvieron que empezar a imitar y a construir y a fabricar piezas que se asemejaran a estas tapas o estas fuentes finalmente sin hoyo, sin nada, que lógicamente los perforaron para poder tener la misma condición de drenaje de tener una maceta para el caso del bonsai. Y de hecho quedan muy pocas de las originales que en un comienzo partieron. Interesante, y hay muy poca bibliografía, muy poco para rebuscársela en realidad en este tipo de macetas. Bueno, ahí te mostraba eso. El que la lleva actualmente en Japón es Nakano Byosan, que puedes ver videos, en realidad hay una serie de artistas japos, pero en realidad él es el que la está llevando.
Y esta maceta que te muestro vale 9.2 millones de pesos. Traducida directamente, directo, de lo que vale en Japón y puesta a la conversión. Pero puesta en Chile debe costar 15 millones. Entre los taxis, los viajes, qué sé yo. Bueno, esos son los precios, en realidad, de una buena maceta de calidad. Te lo dejo ahí como tener la lengua, ¿sí, no? Taiwán también tiene lo suyo, y un poco lo que yo te decía con el tema de las macetas que tienen diseños un poco más como más colorinches, ¿cierto? Así, más prendidos. Y una maceta totalmente un color muy poco visto en Japón. Son mucho más prendidos, mucho más alegres los colores. Eh, y regularmente este tipo de color se ocupan no para coníferas, sino que para árboles de hoja, este es un fico. Pero que le pega perfecto al color de las hojas en realidad con el color de la maceta. Es una buena combinación de colores. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, en Chile siempre hay una serie de o más que una serie, hay varios que estamos tratando de hacer en cerámica y algunos con muy buenos resultados. Sin embargo, tengo que hacer como una mención aparte de José Inostroza. Realmente José, yo lo he estado siguiendo, hemos conversado harto en realidad, y se ha transformado en un experto en la construcción de macetas de bonsái. Y con lo que cuesta hacer una maceta de bonsái, o por lo menos con los diseños, tratando de hacerlo lo más cercano a lo que pudieran hacerse las piezas en Japón. Totalmente hecha a mano, ha costado cualquier cantidad llegar a lo que está haciendo ahora en términos de diseño y de calidad del material. Bueno, y consigue macetas así, perfectamente de muy alta calidad. No es fácil llegar a una maceta de esas, te lo digo yo porque llevo muchos años conectado con la cerámica, y una maceta así es para nada fácil de hacer, para nada. Entonces, por eso mención importante para José Nostroza. Sin embargo, hay muchos que son muy buenos haciendo macetas. Sin embargo, él está enfocado 100% a una maceta de calidad, pero también muy cercana a la tradición del bonsái como tal. No tanto como una maceta que le venga al árbol, sino más bien una maceta mucho más específica y en línea con la tradición del bonsái tradicional. De hecho, aquí me prestó 2 fotos en realidad. Esto es una maceta a medio terminar y el resultado final exquisito con un azul cobalto brillante, muy muy lindo en realidad. Y de muy alta calidad. Esto es una pieza que está quemada sobre los 1230 grados, así que cualquier cantidad de resistencia, y por eso es mérito aparte, porque realmente le ha costado llegar al producto que está haciendo, pero el que la sigue la consigue. Así que si está por acá, no sé si está por aquí, José, felicitaciones ahí por el gran trabajo que estás haciendo en tus macetas. Bueno, y lo último en realidad es el tema de qué le viene a qué cosa, en realidad, ¿cierto? La teoría del color o la paleta de colores que uno puede ocupar para poder elegir una buena maceta, aparte de todos los diseños y aparte de las características que debe tener una maceta. Es también tratar de llevar a la combinación lo más perfecta posible en la relación tipo de árbol con color de maceta. Lo que regularmente se hace es que las coníferas van en los tonos café o terracota. Los árboles que en otoño hacen hojas naranjas, como el acer, ponte tú, en algunas zonas, o algunos de los robles, ponte tú aquí en el sur, es más aconsejable el celeste, con esos colores contrarios. El olmo, ponte tú, que hace coloración amarilla, y ideal una maceta de color azul más fuerte, para que haya un lindo contraste. Y eso básicamente es lo que uno necesitaría para el tema de los colores. No hay para qué enredarse tanto, porque finalmente poco a poco esto ha ido cambiando y se irán metiendo otras cosas, otros diseños, pero esta es como la ley o la teoría que uno debiera seguir al momento de elegir una maceta, no tan solo por el diseño, sino también por el tipo de árbol o la especie del árbol, y además por el color de la maceta.
Y ahí estamos, pues chicos. Esta es la conversa que teníamos preparado para todos ustedes.